Buenas tardes a todos los colegas y amigos que se interesan por este canal. Vamos a ver otro video más de uniones, el consecutivo. Este sería la parte F, donde seguiremos de a poquito metiéndonos en el tema de uniones abulonadas en principio y posteriormente veremos uniones soldadas. Por supuesto que cuando avancemos más empezaremos a ver ejemplos de aplicación, como siempre en todos los temas. Supongamos que este es mi proyecto de un cerramiento liviano sobre columnas metálicas en gris oscuro, gris claro, columnas de hormigón, de un frente de un local comercial. Así lo planteo y así lo dimensiono. Lo modelo con el software y así lo dimensiono. ¿Estamos de acuerdo? El tema es, ¿cómo voy a fabricar, transportar a la obra y montar las cabreadas? ¿En qué segmentos las voy a unir y esas uniones cómo se van a materializar? ¿Puedo hacer un plano general en donde muestre la perspectiva con las secciones de las cableadas sin más que eso? ¿Eso es correcto? Bueno, la respuesta, desde mi punto de vista al menos, es que no sería correcto. ¿Sí? No sería correcto porque la competencia de dónde los vamos a unir y cómo lo vamos a hacer es una competencia del proyectista, que debe definir el proyectista en los planos de proyecto y en las memorias de cálculo correspondientes, indicando en cada unión qué cantidad de bulones, de qué diámetro, en qué posición o los cordones de soldadura. Luego el director de obra tendrá la potestad de, si así le parece, hacer alguna modificación. O eventualmente la empresa constructora proponer al director de obra alguna modificación y si al director de obra le parece correcto, lo evalúa, aceptarla. Pero desde el punto de vista de nuestra tarea como proyectista, nosotros, más allá de la perspectiva general, indicando secciones y dimensiones, tenemos que hacer los detalles de las respectivas uniones. Continuando entonces con las resistencias de las uniones frente a distintos tipos de falla, vamos a ver ahora resistencia de diseño al aplastamiento en agujeros de tornillos. Dijimos que una de las posibles fallas es, como la que vemos abajo y a la izquierda, dos chapas traslapadas, traccionadas con un bulón, que la presión del tornillo sobre la chapa, donde el tornillo tiene una resistencia mayor que la chapa, genere un ovalamiento como vemos en la foto de la derecha. ¿Sí? El material de la chapa sometido a aplastamiento está confinado, no se puede fracturar si está lo suficientemente lejos de los bordes y no excesivamente cercano uno a otro, y por lo tanto, en general, la falla del aplastamiento se debe definir en forma arbitraria, sobre la base de cuánto consideramos como excesiva la deformación debido a dicho aplastamiento. ¿Sí? Este tipo de falla ya vamos a estudiar lo que se produce cuando la distancia entre bulones consecutivos, LC, es grande y la distancia al borde es grande. Si no, se produce la falla por desgarramiento. El modo de falla real por aplastamiento depende de la distancia libre LC, distancia desde el borde del agujero al extremo de la chapa o entre bordes de agujeros adyacentes. Recordando la nomenclatura, la distancia entre eje de tornillos en la dirección de la carga la llamamos paso, la distancia del eje del tornillo al borde de la chapa LE, la distancia normal a la carga entre ejes de tornillos G gramil, ¿sí? Eran variables que habíamos definido previamente. La sección que pierde la chapa no es el diámetro de la espiga, sino es una sección de H que es mayor y depende si el agujero es holgado, ovalado, normal. Entonces, modos de falla al aplastamiento. Tenemos, por ejemplo, el modo de falla de la sección de arriba, que sería un desgarramiento, una rotura física, y el modo de falla de la sección de abajo, que es el aplastamiento físico de la chapa. ¿Cuál de los dos se produzca? Va a ser función de la distancia libre LC que mencionamos recién. Para valores grandes de LC podemos decir que el agujero se va a deformar en forma excesiva, generando la falla de tal forma, como la de abajo. Si la distancia LC es pequeña, usualmente lo que ocurre es que se desgarra la chapa
y el extremo de chapa conectado se desprende. Entonces, tipo 1, estado límite de ovalamiento del agujero del tornillo. Es una de las posibles fallas cuando las distancias al borde son lo suficientemente adecuadas. Generosas. La distribución real de esfuerzos de aplastamiento no la conocemos con precisión. Si se supone como una aproximación razonable que están distribuidas uniformemente en la zona de contacto bulón-chapa, vemos en el dibujo que la sección resistente de contacto sería el diámetro de la espiga del bulón D por el espesor de la chapa T, enrayado a la derecha. D es el diámetro nominal del bulón y T es el espesor de la chapa de menor espesor. Ensayos nos han demostrado que se desarrollan elongaciones en los agujeros menores a 1/4 de pulgada para valores nominales, con tensiones de aplastamiento de hasta 2,4 veces la tensión de fractura del acero FU. Esto para bulones de agujeros estándar o sobredimensionados. Esto producto de investigaciones y ensayos. Asimismo, existen pruebas que nos muestran que la elongación total de un agujero estándar con tensiones de aplastamiento hasta 3 veces FU se encontraban en el orden de un diámetro de bulón. Por el contrario, para agujeros de ranura larga, con la dirección larga normal a la dirección de la carga, se incrementa la deformación y por tanto la tensión de aplastamiento límite es menor, se adopta igual a 2 veces FU. Naturalmente hay menos material que confine al material que está sujeto a aplastamiento, ¿sí? No tiene material aledaño al ser la ranura larga. Tenemos que si LC es mayor que 2 veces D, la resistencia al aplastamiento de la chapa depende del estado límite de ovalamiento del agujero del bulón o tornillo. La ecuación de diseño en este caso, R disponible es igual al factor de reducción por R nominal, el factor de resistencia 0,75. Vemos en la foto el tipo de falla por deformación o ovalamiento de la chapa, y la resistencia nominal se define de la siguiente forma. Una constante C por el diámetro de la espiga por el espesor de la chapa por FU. Esa constante C depende de si la deformación no es condición de proyecto, C vale 3, si la deformación es condición de proyecto, C vale 2,4, y para agujeros holgados u ovalados, se adopta el mínimo valor porque hay menor confinamiento en la chapa aledaña, C igual a 2. El segundo tipo de falla, tipo 2, es el estado límite de desgarramiento por cortante de la chapa conectada. Ocurre cuando los agujeros están más cercanos al borde y más cercanos entre sí. Si la distancia del agujero al borde es relativamente pequeña, puede producirse la falla de la unión por desgarro del extremo de la chapa. En este caso, se cortaría a lo largo de la sección 1,1 y 2,2. ¿Sí? O sea, hay que considerar el aporte de la resistencia al corte de la sección 1,1 y 2,2 por el espesor de la chapa por la tensión de falla por corte. Esto en el caso que haya un solo bulón. Si hay varios bulones en la misma fila, la resistencia al desgarramiento se suma la de los bulones extremos a una distancia LC más la de los bulones internos con una distancia LC interna. ¿Sí? Entonces, la resistencia, por ejemplo, a la derecha nominal sería 2 veces, son dos superficies, T por LC por la tensión que se considera última de corte, 0,6 de FU. Consecuentemente, Rn nos da 1,2 de FU por T por LC. Eso es por bulón. Esto está extraído de la recomendación CIRSOC 305, el gráfico y la expresión. La resistencia nominal al desgarramiento, entonces, Rn va a ser 2 veces LC T por TU. El valor del esfuerzo de rotura por corte lo podemos estimar como 0,7 de FU, según el CIRSOC 301-2005, resultando entonces la expresión R nominal es igual a 2 LC por el espesor menor de las chapas por 0,7 de FU. Consecuentemente, la resistencia al desgarramiento por cortante de la chapa de unión de un tornillo extremo es R disponible es igual a Rn por Φ igual a 1,4 por LC por T por FU por Φ, ¿sí? Donde Φ es el factor de reducción.
Para un tornillo interior, por el contrario, según el dibujo, tendríamos que R disponible es 1,4 por Φ por Fu por LC por T. ¿Sí? LC en este caso representa la distancia P entre ejes de tornillo menos el diámetro físico que se perdió de H del tornillo por punzonado, como vemos en el dibujo y la zona rayada. En resumen, si la chapa de unión es gruesa y las distancias al borde son grandes, la resistencia al aplastamiento va a ser alta y la falla se va a producir muy probablemente por corte en los tornillos. Por el contrario, si la chapa es delgada, se van a producir una falla ya sea por aplastamiento, por excesiva elongación de los agujeros o bien por desgarramiento de la chapa si la distancia al borde es reducida. Acá vemos, por ejemplo, dos perfiles que se vinculan a un nudo con una cartela con bulones alineados. En resumen, la resistencia al aplastamiento según el CIRSOC 301-2005 será: en función del desgarramiento de la chapa, la deformación no es condición de proyecto, Rn es igual a 1,5 por T por LC por Fu. Cuando la deformación es condición de proyecto, Rn es 1,2 por T, siempre es el espesor de la chapa, por LC por Fu. Y para agujeros holgados o ovalados, Rn es 1 por T por LC por Fu. La deformación de la chapa se adopta para el nivel de cargas de servicio. Evaluando ambos tipos de falla por aplastamiento, ¿sí? 1 y 2, tenemos que para cada situación hay dos ecuaciones. La menor de ambas va a ser la que nos genera la condición crítica de diseño. Entonces, cuando la deformación alrededor del agujero para cargas de servicio sea una consideración de proyecto, tenemos la J32A, Rn es igual a 1,2 de LC por T por Fu, condición de desgarramiento, menor o igual que 2,4 de D por T por Fu, condición de aplastamiento. Por el contrario, cuando la deformación alrededor del agujero para cargas de servicio no es una consideración de proyecto, la resistencia nominal es algo mayor. Rn es 1,5 de LC por T por Fu, menor o igual que 3 por D por T por Fu. Y la última de las situaciones es para un bulón en una unión con agujeros ovalados largos, con el eje mayor normal a la dirección de la fuerza, era la menor resistencia relativa. Rn es 1 por LC por T por Fu para desgarramiento, menor o igual que 2 por D por T por Fu. Siempre D diámetro de la espiga, T espesor de la chapa menor a unir, ¿sí? Las demás definiciones ya las dimos. También nos fijan naturalmente el código y el reglamento distancias mínimas a borde. La tabla J34 nos dice para agujeros normales con bordes cortados mecánicamente, ¿sí? La distancia mínima es 1,75 veces el valor de la espiga. ¿Sí? Con bordes laminados o cortados con soplete, el mínimo es 1,5 veces D, si D menor o igual que 30, o 1,25 si es el diámetro de la espiga mayor que 30 milímetros. Y nos dice consultar la tabla respectiva J34. Por supuesto que también hay una indicación respecto a la separación mínima entre centros de agujeros S. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la posibilidad de ser correctamente ajustados. La distancia mínima entre los centros de los agujeros normales o holgados será de 3 veces el diámetro nominal del bulón. Para agujeros ovalados, la distancia mínima S entre centros de circunferencias extremas adyacentes será 3 veces el diámetro nominal del bulón. La tabla J34 que les comenté está expresada aquí. Entonces tenemos distancia mínima al borde A en milímetros. En la columna de izquierda, diámetro nominal del bulón, ¿sí? En milímetros. Y luego viene distancia al borde mínima cuando son cisallados, matrizados o punzonados los agujeros. Y luego la siguiente columna es a bordes de chapas, perfiles o barras laminadas cortados a soplete. Hay una leve diferencia entre ambas, pero podemos extraer los valores
de control de aquí. Bueno, de esta manera cerramos este nuevo video y seguiremos con los correspondientes avanzando ya, habiendo planteado ecuaciones de diseño, próximamente empezaremos con los ejemplos. Gracias.